Don José. Fernando, usted sabe que yo tuve la oportunidad de ver jugar a Roberto Clemente en el estadio de Mayagüez cuando yo era estudiante. Era una preciosidad verlo, porque él era jardinero derecho, cómo filiaba. A veces jugaba en el centro. Era un extraordinario, una gran persona, amigable. Siempre estuvo bajo la camiseta en las grandes ligas del Pittsburgh. De los Piratas de Pittsburgh. Y en Puerto Rico comenzó con los Cangrejeros de Santurce. Bueno, Manny Sanguillén, panameño, también jugó con él. Nada, para recordar. Parte de la historia. Voy a aprovechar que hoy es un día especial para todos los panameños, o debería ser. Debería ser. Hoy, un día como hoy, al mediodía del año de 1999, nosotros recibimos el canal. Y en nombre de esa fecha especial, voy a hacer un análisis político y dirigirle algunos puntos de vista que me gustaría que sea la reflexión del gobierno del presidente Cortizo. Pero antes déjeme darle los números de la pandemia, como es nuestra obligación diaria aquí, para que usted esté bien informado de esta parte. Ayer el MINSA nos anunció que el número de positivos era 242.744. Ahí está la curva polinómica de sexto grado. Esa proyección tenía un número de positivos de 222.000. Ahí hay 20.000 casos más, lo que nos está indicando que la proyección hoy es sin duda alguna exponencial. La positividad global es de 18,8%, altísima. Ayer hubo 4.465 casos, nuestra proyección era 2.415 y la positividad está en 28,3%. La tasa de letalidad, que es una de las tantas que estamos utilizando, 1,64, el RT calculado por el MINSA está en 1.1, 1.7, no sé más, 1.1. Ya le hablé sobre eso. Pero le quiero dar una estadística importante. Si me ha pasado, Noemí, la siguiente gráfica. Mire esta gráfica, Fernando, que hemos hablado mucho de ella. Este es el nivel de casos activos. Fíjese cómo ha saltado desde noviembre a diciembre en forma exponencial. Hemos pasado, ahí está la gráfica que le está indicando. 18.000 casos a 46.000 positivos. Hemos caído de 86 que estábamos en casos recuperados a 78 y hemos subido a 19% la global. Pero en el último mes hemos dado un salto gigantesco, exponencial en casos positivos. Los casos positivos son del 4,5% al 5% de todos estos casos positivos en un hospital o en una unidad de cuidado intensivo, en un hotel. Ahí está, los 2.500 casos que están. Ahí está. El 5% está. Y mire ese salto. Esa es una gráfica contundente que le dice a usted la gravedad donde estamos. Ahora páseme la otra. Rápidamente. Ahí vamos a ver, ahí está. Si usted sobrepone la lámina anterior, con esa se dará cuenta que hay una especie de correlación casi entre estos positivos, entre más alto. Mire, está la línea de camas en hospital. 1984, exponencial, y las unidades de cuidados intensivos hay 193 en el día de ayer. Y el número de muertos, pásenme la gráfica, ahí está. Ayer tuvimos 42 muertos, y fíjese cómo se ha exponenciado este indicador de la mortalidad. Estamos ya en los albores de poder pronosticarle que en los próximos 2 días estaremos en la razón de 1 muerto por 1.000 habitantes. 1 muerto por 1.000 habitantes. Esto es serio. Y se mire la positividad, que es la otra gráfica de la última. Ahí está. Estamos perdiendo terrenos en esta guerra. Esa es la realidad. Terminamos el año con el enemigo, que es el virus, avanzando en nuestro territorio, que es nuestra gente. Y eso es lamentable. Por eso yo no le voy a desear feliz año nuevo a nadie. Yo le deseo un año de reflexión, donde estamos parados en esto. Si nosotros no controlamos eso, nosotros no vamos a tener apertura económica adecuada para atender el desempleo. Necesitamos la apertura, sí. Necesitamos balance, sí.
Dejo eso ahí, de ese tamaño, y le reitero, los números que nos están indicando nosotros, los casos positivos han incrementado exponencialmente, se han duplicado de noviembre a diciembre. La positividad se ha triplicado de octubre a diciembre, por día. La mortalidad se ha incrementado terriblemente. ¿Qué nos indica todo eso? Que la expansión del virus comunitario se ha hecho imparable. Y esto, cuando se habla de la contaminación, es que esto se da fundamentalmente en el hogar, en la familia, en el núcleo. Cuando entran fuera de la burbuja, alguien que no debía estar ahí entra de que porque quiere ver a la mamá, que le quiere dar un besito a no sé qué quién, y entonces trae el virus. Y allí es donde él se desarrolla en un lugar cerrado. No sé. Bueno, miren la forma como lo tomó Armando Manzanero, de irse cuidando y permitió que los hijos fueran con unas personas ajenas a la casa, y ahí. Bien. Hablemos de Panamá en términos políticos. En términos generales, el año 2020 nos deja a nosotros heridas, y en toda guerra hay heridas, nos deja muertos, nos deja un balance negativo en términos económicos, con la caída del Producto Interno Bruto probablemente por encima del 10%, entre el 10 y el 12%, tendremos un PIB de menos algo, menos 10 o menos 12 por ahí. Tenemos un desempleo de menos 18, el desempleo abierto medido, que podría ser más alto. Tenemos una informalidad altísima. Pero lo más importante es que tenemos un estado de ánimo en la gente extremadamente negativo. Caldeado. Entonces, nosotros estamos esperando que el presidente va a hablar, nos dé un análisis de lo que está ocurriendo. Y la primera cosa que quiero decirle al amigo presidente, pero más que al amigo presidente, al amigo Nito Cortizo. Y le digo amigo Nito Cortizo porque yo conozco a Cortizo y a su familia y le tengo un gran aprecio personal. Decirle lo siguiente a él, amigo. La primera cosa que uno debe entender siempre cuando está en una posición, ahora sí, al presidente, en el caso de él, al presidente Cortizo, es entender el estado de ánimo de las masas a las que uno se va a dirigir. Yo no puedo hacer un discurso pensando en que yo debo quedar bien. No. El discurso del presidente Cortizo para el 2 tiene que ser un discurso dirigido al futuro, dirigido a saber hacia dónde vamos, hacia dónde nos quiere llevar, con qué cuenta para hacerlo. El país necesita, Nito Cortizo, necesita orientación, necesita saber hacia dónde vamos. Pero usted también necesita saber que si el discurso está dirigido al PRD, debe entender lo que yo llamo, el PRD pasa por un proceso de balcanización interna. Oh, muy dura, ¿eh? ¿Y qué es la balcanización? Es un término geopolítico. Es lo que pasó en Yugoslavia, que terminó pues 7 repúblicas saliendo de una Todos sola, contra todos. porque no tenían nada en común. Nada, eran antagónicos, posiciones diferentes pero antagónicas. Unos Entonces, eran católicos, otros eran ortodoxos. esta balcanización otros del eran musulmanes. PRD ha hecho imposible al presidente contar con una estructura política partidaria. Entonces, no es el PRD lo que interesa en el mensaje. Interesan todos los partidos y toda la nación. Lo que interesa es la nación. ¿Qué la gente quiere saber? Si el presidente determina su discurso al hacernos un recuento de todas las cosas que ha hecho, de toda la ayuda que se ha dado, de todas las bolsas que se han entregado, de todas las inyecciones que se han puesto, es una pérdida de tiempo. Lo que la gente quiere saber es cosas precisas. Por ejemplo, ¿hacia dónde vamos en la estrategia de aquí a los próximos 3 meses? Ni siquiera del fin de año. ¿Cuál va a ser el manejo que le vamos a dar a la pandemia para ponerla bajo control? Ello incluye cuándo comienza el proceso de vacunación. ¿Y qué tenemos que hacer para adelantar que la vacuna esté aquí? Una vez que yo sepa que hay 10.000, 20.000, 30.000, que ya la vacuna comienzan a llegar, hay otro estado de ánimo. Entonces el presidente, si se detiene a hacer un resumen, como siempre hacen los que quieren, todo el mundo quiere decir que el Ministerio de Salud hizo, sí sabemos todo lo que se ha hecho todos los días de Dios. Tenemos información que ya ni miramos. Sí.
Lo que es importante ahora es el futuro. Y hay dos temas fundamentales que el presidente tiene que abordar, para mí. El tema de la salud pública y el tema de la economía. Y que ambos están supeditados a un tema fundamental, que es el tema de la unidad. Crear las condiciones para la unidad. Y aquí vienen cosas importantes que el presidente Cortizo tendrá que analizar. El desgaste que se ha producido durante estos largos 12 meses, de los cuales 10 son prácticamente pandemia y de los cuales 9 son los responsables de una serie de eventos de un país que venía económicamente en caída económica, pero no a esta velocidad, y que él había tomado algunas medidas importantes en el 19, sí. Bueno, pero ya vino la pandemia y tenemos otro juego. Aquí hay otro juego. Aquí el problema es entender si en el palacio hay suficiente capacidad para entender lo que pensamos los demás fuera del palacio. Porque los que miran allá desde la presidencia tienen una imagen y los que estamos acá tenemos otra. Entonces el deber del presidente es entendernos a nosotros. Y Nito tiene la suficiente capacidad y sagacidad y experiencia política para saber el feeling de la sociedad panameña. Es a eso el que él tiene que hablarle. A eso es el que tiene que dirigir su discurso. Y entregarle un resumen de todo lo que se ha hecho. Y gastar unos 20, 25 minutos bien escritos sobre el tema de la pandemia, sobre el tema de la vacunación. Nosotros queremos saber cuándo, cómo, qué vacuna llega, qué tenemos contratado, qué no tenemos contratado en vacunación, qué cosas vamos a hacer, qué refuerzo le vamos a dar a los gobiernos. Fíjese, esta balcanización del PRD, que esta división interna ha impedido al presidente tomar medidas. Entonces, hay que, frente a ese hecho político, hay que olvidarse de las elecciones. Si al presidente le quedan 3 años y medio, nosotros tenemos que salir de esto para pensar en política. Tenemos que abandonar la teoría de que en el 2021 se va a definir una nueva dirección del partido y que vamos a tener las elecciones. Olvídense de las elecciones. Esto fue lo que hizo Trump. Pensar solo y exclusivamente las elecciones en medio de una pandemia, perdió, va a salir del gobierno y va a dejar enredado a los Estados Unidos. Entonces nosotros no queremos eso. Nosotros queremos un presidente Cortizo sólido, fuerte. Y yo pensaría, y me haría la siguiente pregunta: ¿ha llegado el momento del que el presidente Cortizo comience a pensar en la necesidad de llamar un gobierno de unidad nacional? Para incorporar nuevos talentos a su gabinete y darle una nueva aliento, oxígeno. ¿No sería correcto ir pensando en crear fuerzas para poder enfrentarnos a esto? Esto no es fácil. Ha sido extenuante el trabajo que han hecho en la presidencia. Sí, yo lo puedo testimoniar del trabajo que han hecho los médicos, la cantidad de cosas que se han hecho. Sí, está bien. Pero el país no se encuentra en un estado ni siquiera de agradecimiento a ustedes. No. Entonces el otro componente, que es el componente económico, no puede ser determinado exclusivamente por los empresarios. No, sería un grave error. Tiene que ser determinado por la estructura política que se está en la asamblea, que no la vamos a golpear, porque hay gente que cree que hay que cerrar la asamblea donde comencemos a hacer locuras de ese tipo. No, nosotros tenemos que formar un frente político partidario para garantizar que la balcanización dentro del partido gobernante no se haga para todo el país, porque a donde lleguemos a balcanizar el país, entonces todo el mundo quiere tumbar a todo el mundo. Sí. Entonces el presidente tendría que pensar eso, pero en su discurso el presidente nos tiene que hablar de las obras de infraestructura que él piensa hacer. Nos tiene que hablar cuáles son su visión del canal, de la dotación de agua, de la dotación de energía. ¿Qué espera él del crecimiento del mundo? O sea, el presidente Cortizo tiene en Panamá esperanzas importantes. El mundo, Estados Unidos, el mundo necesita de nosotros. Un día como hoy,
esa Mireya Moscoso que ustedes vieron hoy, la esposa de Arnulfo Arias Madrid. Y en ese gobierno del año 99, el presidente de la Asamblea era un indígena. Y el presidente del partido de oposición era el hijo de Omar Torrijos. Mire que nadie se acuerda de estas cosas. Y estaban ahí todos presentes. Y una mujer presidenta de la Corte. Y una mujer era la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Y Mireya mencionó a Omar Torrijos en ese discurso, por primera vez. Entonces, si usted toma esa de referencia, hace 21 años nada más de eso. Nosotros hemos caminado un largo periodo importante de crecimiento y desarrollo durante este periodo. Si hemos hecho esas proezas, ¿cómo vamos a sentirnos enanos y pequeños para las cosas grandes que tenemos que pensar? Si piensa en pequeño, presidente, avanzamos poco. Si piensa en grande, avanzamos mucho. Y aunque se equivoque, avanzamos mucho. Y habría que ver, porque la mayoría de la gente que yo cuando hablo de estas cosas, incluso yo recuerdo una vez, un año como esto, yo a Ricardo Martinelli, que me pidió mi opinión. Y yo le dije, Ricardo, este es un momento de hablar de esperanza. Pero Ricardo, como es Ricardo, y fue a la guerra. Porque los políticos siempre tienden a pensar en el poder. El poder tiene una sola función. Y eso que Ricardo vivió 5 años de abundancia. E hizo mucho en su gobierno, sin duda alguna. El que no lo quiera reconocer, ese es su problema, esos son los hechos. Pero en este caso en particular, si el presidente mira la imagen del 99 y mira la imagen del 76, allá en la sede de la OEA, y mira la imagen del Panamá de hoy, tiene claro el camino. El mundo entero, señor presidente, le otorga a Panamá un papel importante. Nosotros somos, nos sepamos o no, un papel importante en la geopolítica global. Los Estados Unidos necesitan de la efectividad y manejo eficiente del canal y del desarrollo de nuestro país para retomar el liderazgo mundial en el área marítima. Nosotros somos parte de eso. Nosotros tenemos un sistema portuario desarrollado que es envidia del mundo. Fortalezcámoslos. Nosotros tenemos un canal de Panamá que lo hemos administrado desde ese día en forma eficiente y rentable. Mire cómo está Pemex, mire cómo está PDVSA. Nada más para mencionarle algunas. Y Petrobras. Y Petrobras, para que usted mire el desastre. Lo que hemos hecho en logística, lo que hemos hecho en el aeropuerto, lo que hemos hecho en comunicaciones. Pero queda mucho por hacer. Necesitamos hacer en agua, necesitamos hacer en distribución de energía eléctrica, en disminución de las tarifas eléctricas, en mejoramiento de los servicios de la calidad de telefonía inalámbrica y de la calidad de internet, mejorar la capacidad empresarial, mejor relaciones con la empresa privada, pero no que ellos determinen la conducta del país. Ellos son parte de la conducta. Los otros son los trabajadores, los campesinos, los agricultores, los ganaderos, los intelectuales. Y en esta lucha, señor presidente, si usted se detiene a hacer un recuento y a hablar de la justicia no la va a arreglar usted desde la presidencia. O hablar de temas de corrupción, está muerto. Si queda atrapado, usted no ve cuántas veces Varela habló de transparencia. ¿Usted se acuerda? Bien, la gente lo que quiere saber es hacia dónde vamos. ¿Qué hay en este país? ¿Qué va a pasar en los próximos 3, 4, 5, 6 meses? Con las vacunas, con el empleo, con las medidas. Concéntrese en el futuro. La política siempre, no se olviden de eso, es sobre el futuro. La política nunca es sobre el pasado. Jamás ha sido. Es sobre el futuro. Si usted quiere ver lo que no debe hacer, mire lo que está haciendo Trump. Trump está pensando en él, en su reelección. No piense en el PRD ni que la fracción A del PRD. El PRD tiene que resolver un problema interno de unidad muy serio para que la balcanización no se contagie a la nación. Y esto es un problema muy serio. Y usted tendría que meditar estas 48 horas
Porque del arranque de su discurso, recuerde que vamos a estar en cuarentena, no tenemos nada más que hacer que escucharlo. Pero habrá gente que en los primeros 2 minutos, si usted no se engancha con la sociedad, lo van a desconectar. Simple. Entonces el discurso del presidente debe dar dirigido, y yo conozco a Anito Cortizo bien, no tengo la menor duda de que él puede tener una lectura clara. Yo no sé si los que están alrededor tendrán esa lectura clara. No sé si la gente, que son los asesores que siempre quieren decir, no, que hicimos tal cosa, no se trata de lo que hicimos, se trata de lo que vamos a hacer. Dicho esto, les deseo a todos ustedes que tengan una meditación profunda sobre Panamá. No es solamente criticando que vamos a cambiar este país. Este país llegó donde está porque hubo hombres y mujeres, jóvenes, indígenas, campesinos, obreros, estudiantes que murieron en esta lucha. Este país recuperó su soberanía por una larga lucha generacional. Esto es un país que tiene un gran futuro, que pertenece al primer mundo, sí, pero que se ha degradado políticamente, porque ha dejado que la agenda política esté manejado por una cantidad de pelafustanes que no tienen la menor idea de lo que ocurre en el mundo, ni el papel donde nosotros tenemos que actuar. Entonces, yo les deseo a ustedes que mediten sobre estas cosas, piensen en los niños. Omar, cuando se firmaron los tratados Torrijos-Carter allá en Washington, dijo que un estadista es aquel que piensa en las próximas generaciones y un político es el que piensa en las próximas elecciones. Señor presidente, usted escoja lo que quiere ser, o un estadista o un político.